Bien, buenas noches con todos. Les agradezco podernos acompañar el día de hoy con este webinar que va a ser grabado y lo vamos a compartir en YouTube para que ustedes lo puedan revisar en algún momento. El tema de hoy que vamos a abordar es un tema determinante de la capacidad y voluntad de pago. Mi nombre es Carlos Enrique López Díaz. Bueno, soy máster en Dirección de Negocios Microfinancieros de la Universidad de Piura, del PAC de la Universidad de Piura. He hecho un PAE en ESAN, estuve posgrado en Marketing en Centrum de la Católica y egresado de la Facultad de Ingeniería, o bachiller de la Facultad de Ingeniería Económica de la UNA. Bueno, actualmente me desempeño como asesor y capacitador en empresarios y empresarios MIPE y bueno, he laborado en entidades financieras tanto como administrador de agencia o gerente de agencia, jefe regional de algunas entidades financieras como Mi Banco, Caja Cusco, Caja Arequipa, Financiera Confianza, entre otros. Bien. Antes de abordar el tema, y regularmente, y es lo usual, abordamos el tema de la importancia de las MIPES. En las MIPES acá en el Perú. Las micros y pequeñas empresas, como se conoce esta denominación de MIPES, representan el 25% del Producto Bruto Interno del Perú. El 52% de las MIPES están orientadas a servicios, un 35% a comercio y un 13% a producción. Cuando hablamos de servicios, básicamente, y uno de los principales giros es el de transporte, que engloba al transporte público y al transporte más conocido como taxi. En comercio, la actividad más conocida es el de las bodegas, las tiendas o comercios que están en la vecindad, si se quiere de alguna forma. Y el 13% que es la producción básicamente se enfoca en el tema de lo que es esto, carpintería. Existen cerca de 10 millones de MIPES donde el 20%, solamente el 20% son formales. Y este es un dato muy importante, ¿no? Porque permite, y se van a dar cuenta ustedes más adelante en la exposición, que ese es un dato muy importante para poder entender esto de la voluntad y capacidad de pago, o cómo se determina esta voluntad y capacidad de pago. El 80%, por tanto, el otro 80% restante que sería de alguna manera informal, lo importante acá es que requiere de herramientas e incentivos financieros y tributarios para acceder a la formalidad. Actualmente, los últimos gobiernos predican el hecho de querer lograr ciertos niveles de formalidad con el tema de la micro y pequeña empresa, pero valgan verdades también los micro y pequeños empresarios no encuentran un incentivo que les permita esto tributar más si se quiere obtener un beneficio de la tributación, ¿no? O incluso cuando tienen incentivos no tienen incentivos en el sistema financiero que sean para ellos importantes. Aquel incentivo que podría ser muy importante y que también ayudaría a mejorar el tema de salud en el país sería el tema de contar con un seguro de salud, ¿no? Esto no se le ofrece al micro y pequeño empresario de manera adecuada, por lo tanto, le es difícil buscar la formalidad en la medida de que no encuentren un incentivo atractivo para poderlo hacer. 21 entidades financieras se especializan en servicios microfinancieros. Uno es Banca Múltiple, que vendría a ser la entidad muy conocida y líder que es Mi Banco. 4 financieras, entre las que se encuentran Financiera Confianza, Proempresa, Compartamos. 11 de las 12 cajas municipales, en las que en este caso no se encontraría la Caja de Lima o Caja de Crédito Popular de Lima. En los últimos tiempos se ha dedicado más o ha abordado más el tema de consumo y esperemos pues, que en algún momento retome ese camino, ¿no? 3 cajas rurales y 2 empresas de crédito. Esta información es obtenida de un estudio anual que realiza Comex en Perú, un estudio sobre la micro y la pequeña empresa. También es importante conocer el perfil del empresario MIPE. ¿Quién es este empresario al cual 21 entidades de alguna manera quieren acceder y que las estadísticas dicen de que existe una masa importante de micros y pequeños empresarios a los cuales hay que hacer esfuerzos para poder llegar a ellos?
El 52% de los empleadores dueños de una MIPE son mujeres entre 43 y 44 años. Este es un indicador que no ha variado mucho a través de los años. Generalmente se le da promedio en la cual una persona se le identifica como microempresario cuando está alrededor de los 43, 44 hasta 45 años. El 52% son jefes de hogar. Cuando hablamos de que el 52% son jefes de hogar, estamos hablando indirectamente de que este es el ingreso primordial de este micro y pequeño empresario. O sea, no tiene otro ingreso y al ser cabeza o jefe de hogar es probablemente el único ingreso con el que cuenta. Un 48% cuentan con menos de un producto, o al menos un producto financiero formal, ¿no? En entidades financieras, y un 24% emplea métodos de ahorro informal. Ojo, las conocidas juntas que hacen entre familiares o grupos afines, ¿no? Y entre los productos formales se encuentra que el 47% tiene una cuenta de ahorros en alguna entidad financiera y el 7% contaba con un producto de crédito. Estamos hablando de que existe una masa importante de la cual requiere de crédito, ¿no? El 2% tenía cuentas corrientes y tan solo el 0.4% poseía cuentas. Se identifica y se entiende que hay una buena posibilidad de ahorro o capacidad de ahorro en las MIPES que la pueden desarrollar, pero que muchas veces ven más en invertir en mercadería o generar más inventario, porque esa es generalmente la posibilidad que ellos tienen de ahorrar para obtener ingresos futuros, ¿no? Entonces, su ahorro básicamente se convierte en el nivel de inventario que puede tener. Y un 50.5% creó su MIPE por una necesidad económica. Y acá también hay otro tema, ¿no? La mitad lo crea porque necesita generarse un ingreso, ¿no? La otra mitad podría ser que busca una alternativa al ingreso que actualmente tiene, pero que de repente deberíamos procurar que la persona no se conforme con un ingreso, sino que a la vez pueda generarse otro ingreso adicional a través de un emprendimiento o una actividad, ya sea comercial o el que le permita en todo caso tener una micro. Esta información también es recogida de un informe de las micro y pequeñas empresas del Perú, resultados 2022 de COFES. Hemos entendido ya, más o menos vamos entendiendo cuál es el perfil y cómo es el tema de las MIPES, ¿no? Y lo primero que debemos abordar es el proceso crediticio. ¿Cómo es este proceso crediticio, no? ¿Qué camino se sigue para que una persona pueda acceder debe seguir en todo caso para que pueda acceder a un crédito? Desde el punto de vista de un analista o asesor de crédito, lo primero que tiene que hacer es una prospección. Y la prospección, entendida como aquel proceso en el cual tomas contacto con el cliente o con el potencial cliente y le ofreces un producto financiero, un producto o un servicio financiero. Ya la microfinanza se ha avanzado suficiente como decir, puedes ofrecer un crédito, puedes ofrecer una cuenta de ahorros, incluso podrías ofrecer un microseguro. Esa es parte principal de lo que son productos y servicios financieros. Entonces, inicias ese primer contacto para ofrecer, si se quiere, los beneficios que puede obtener la persona al adquirir un producto o servicio financiero. El segundo paso de este proceso crediticio es la evaluación y la admisión. Y aquí es el tema donde se va a concentrar el tema, donde se concentra el concepto de lo que vendría a ser voluntad y capacidad de pago, que vamos a abordar de forma más puntual. Luego que se ha hecho la evaluación y la admisión, se tiene que hacer un seguimiento. Y ese seguimiento es a través de reportería o visitas, si se quiere, para ver cómo se va desempeñando el cliente o que ya tiene un crédito, que ya está trabajando con crédito, para asegurarnos de alguna u otra manera de que esta persona esté cumpliendo con los pagos y que no sea solamente un primer crédito por el cual se mantenga la relación con la actividad financiera, sino que además genere unos créditos sucesivos, una fidelidad, si se quiere, sucesiva, para que el cliente sea lo más permanente posible. En algún momento en el tiempo, el cliente puede desligarse y dejar de ser si se quiere, único de alguna entidad o trabajar con algún asesor de negocios o un analista de crédito.
porque lo que se espera acá, y cabe decirlo, no todos crecen de la misma manera y no todos tampoco sobreviven. Y justamente este seguimiento lo que hace, lo que busca es que ese cliente tenga, si se quiere, una ruta de crecimiento en el cual pueda ir avanzando, pueda ir mejorando sus necesidades financieras y por lo tanto en determinado momento empiece a seleccionar con qué entidad financiera va a trabajar y busque aquella en la cual le ofrezca las mejores condiciones para poder trabajar o administrar un crédito que le otorgue el sistema. Una vez que se hace el seguimiento, bueno, la recuperación puede ser en términos normales, hacer una visita o ver que el cliente esté pagando puntual, o si se genera un atraso, bueno, habrá que establecer qué herramientas en este proceso, esta parte de la recuperación hay que utilizar para que el cliente cumpla con el pago o con el contrato en el cual que él firmó y se comprometió a realizar pago, de forma semanal, quincenal, mensual, de acuerdo a las características del negocio. Una vez que se ha recuperado el crédito, inicialmente podemos decir, va de nuevo a la prospección, pero ya no, pues, estamos hablando de un cliente que ya pasó por un proceso, ya pasó el camino del proceso del crédito, ya se le ofreció, ya se le evaluó, ya lo optó, ya se le hizo el seguimiento, ya terminó de pagar y ahora lo que corresponde, esperaríamos, en todo caso, es que vuelva a solicitar otro crédito con diversos fines, ¿no? No necesariamente el inicial, pero que requiere necesariamente volver a ser evaluado o admitido dentro de la entidad financiera. La primera pregunta que deberíamos hacernos es qué es un riesgo de crédito. Se da cuando una de las partes no asume sus obligaciones. Ojo acá. Una de las partes no es sola, cuando se refiere al tema de una de las partes estamos hablando del cliente y también estamos hablando de la entidad financiera. Muchas veces nos quedamos en el concepto a la mitad, cuando decimos cuando el cliente, o sea, dice hay un riesgo de crédito cuando el cliente deja de pagar o no asume su obligación de pagar. Pero cuando la entidad financiera y el cliente lo acepta, le ofrece una condición financiera que no es la adecuada, también no está cumpliendo, no está asumiendo su obligación. Por lo tanto, el riesgo de crédito viene por el lado del cliente y también viene por la entidad financiera cuando no otorga un plazo adecuado, cuando no da una fecha de pago adecuada y hace que o provoca que no se pueda cumplir con esta obligación. Por ejemplo, sería cuando un comprador consigue un préstamo para comprar una casa y se compromete a devolver ese dinero recibido con interés adicional. El riesgo de crédito va vinculado a la probabilidad de que no se pague la deuda. Hace unas semanas vi un artículo en gestión donde señalaba que hoy en día existe un riesgo de crédito de que 7 de 10 personas que reciben un crédito puedan caer en mora. La situación de la economía, la incertidumbre en la cual nos envolvemos, el tema político y la seguridad hacen que el riesgo de crédito hoy en día sea mayor y por lo tanto eso se ve reflejado también en el tema de tasas de interés que se les va ofreciendo a los clientes. Esta persona entonces se enfrenta a dos cosas, se va a enfrentar a riesgos que conocemos, que son los que nosotros vamos a poder evaluar y mitigar de alguna manera para que el cliente no pague atrasado, y riesgos que no conocemos. Y estos riesgos que no conocemos en el cliente, que los podemos conocer de alguna manera cuando determinemos la voluntad y capacidad de pago, generalmente nos las encontramos o cuando nos enteramos de ella, cuando cae en mora, ¿no? Cuando nos damos cuenta que no era su negocio, cuando no era su casa, cuando dijo que era su casa y no investigamos bien, no se hizo adecuadamente la verificación. O cuando de repente nos damos cuenta que el cliente era alcohólico y tiene problemas familiares, excesos de gastos que hacen que genere un inconveniente o genere un riesgo de crédito. O lo que a veces también sucede, tiene más hijos o tiene hijos en un compromiso anterior y eso no lo hemos tomado en cuenta al momento de determinar la voluntad y capacidad. O incluso como sucede, tiene un familiar enfermo. Se dice que el riesgo que no conocemos y cuando nos enteramos porque es una práctica general
en microfinanzas, hacer comités de mora, y en esos comités de moras uno analiza y evalúa la razón por la cual el cliente cayó en mora. Y ahí determinamos esas cosas, ¿no? Aquella cosa que debimos profundizar en el análisis del riesgo de crédito para que nos aseguremos que podía pagar. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos visto que tenía no un hijo, sino de repente tres? Por lo tanto, tener un gasto mayor ponía en riesgo el pago del crédito. Igual con el tema del familiar. Bien. Ya centrándonos en el tema de evaluación y admisión, siempre lo primero que nosotros hacemos es un análisis del riesgo. Y esta parte de análisis de riesgo se ve en dos partes. Una primera parte que si quiere es abordada por el analista o asesor de créditos, y otra parte que se ve en una instancia en la cual son aquellas personas que toman la decisión de otorgar. El riesgo se identifica, se analiza, ¿no? Y una vez que está analizado, generalmente el analista o el asesor eleva una propuesta y lo que van a hacer es, en una decisión conjunta, tomar la decisión de qué hacer con ese riesgo que se está enfrentando. Lo que sí acá, si bien identifico, una vez que lo identifico, lo analizo, lo que debo tener en claro es que al analizar no es que automáticamente va a administrarse ese riesgo. Lo que puede suceder es un ida y vuelta, en el cual quienes toman la decisión de otorgar el crédito, o quien toma, porque depende de los niveles de aprobación también, puede hacer que le diga regresa a analizar y el que analiza otra vez vuelva a proponer. Entonces es un tema ahí que puede ocasionar dos tipos de decisiones si se quiere. Esto es por el lado del análisis de riesgo. Les hablé de que luego de esto se produce un comité de crédito. Y acá las entidades financieras manejan distintos niveles de crédito, ¿no? Dependiendo de las políticas crediticias, dependiendo de su metodología crediticia, su tecnología crediticia, se establecen niveles en los cuales puede haber asesores, ¿no? Iniciados o noveles, si se quiere, con poca experiencia, los cuales requieren necesariamente la aprobación de instancia superior, o pueden también haber analistas de buena experiencia que revisan, ya pueden aprobar incluso créditos de asesores de más bajo nivel, o incluso llegar al administrador o el administrador trasladarlo a instancias superiores en las que van ya con el jefe zonal, con el jefe de negocios, con el gerente de negocios, ya depende de la entidad financiera en la cual, teniendo un nivel de riesgo, asuma otros riesgos que le permitan establecer la mejor forma o el mejor nivel de comités de crédito que pueda manejar. Aquí es donde hablamos de la voluntad de pago, ¿no? Lo primero que vamos a analizar, ¿no? ¿De qué consiste eso? Conocer la voluntad de pago del cliente. Voy a hacer dos ejemplos para que más o menos nos demos cuenta de que estamos hablando en este tema de voluntad de pago. Hacia poco más de 25 años, no se contaba con centrales de riesgo. No había esto, más allá, por lo menos en mi época como analista de créditos, más allá de tener un reporte de la Cámara de Comercio de Lima de protestos, no había dónde más poder consultar si un cliente que tenía créditos podía o no pagar, ¿no? O si los estaba pagando, perdón, puntualmente. Hoy en día se cuenta con centrales de riesgos diversas, con características propias de cada una, ¿no? Que te brindan información variada como para que puedas tomar una buena decisión, ¿no? Pero que de alguna u otra forma te dicen que generan hoy en día de que algunos piensen que ver un reporte de central de riesgo es saber si el cliente tiene una voluntad de pago. ¿Y por qué remarco en esto? Porque la situación en la cual se mide la morosidad, si se quiere, o incluso esto, las entidades financieras tienen que hacer esto, su, mm, su gasto de provisión, siempre hay un corte que es fin de mes, ¿no? Y un cliente puede ser calificado como normal o tener un gasto de provisión que genere, estar en una situación normal, porque hay 5 categorías, en la cual no detecte que ese cliente puede haber tenido, en este caso, hasta 29 días de atraso.
¿no? Incluso, ¿no? Y eso no lo capta la central de riesgo. Pero sin embargo, y esto es algo que se da muchas vueltas a veces a algunas entidades financieras por un tema de celo, no quieren compartir información, pero de hecho quienes evalúan créditos pueden acceder a información, compartir información, ¿no? En forma informal, digámoslo, porque esto no está tan aceptado, pero que te permite saber si un cliente tiene o no voluntad de pago real. Por eso digo, ¿no? Una cosa es que te salga normal en la central de riesgos y otra cosa es que tú vayas más allá, veas el récord de pago del cliente y te des cuenta de que puede estar pagando en un extremo todos los meses con 29 días de atraso y siempre será 100% normal. Y la política de crédito te dice 100% normal le puedes dar crédito, pero no tienes el récord. Entonces, no es solamente el reporte de central de riesgo que te da el concepto de voluntad de pago. También está el carácter del cliente. Qué tan asequible es el cliente como para poder darte información? Porque recordemos una cosa, ¿no? Quien desea un crédito y te da toda la información, porque está también siendo transparente contigo. Entonces podríamos interpretar por ahí que sí hay un buen indicador de voluntad de pago. Voluntad de pago también es el entorno del negocio y de la familia, ¿sí? Y este negocio en torno de la familia es saber cómo se relaciona con sus clientes, qué tan cumplido es con sus clientes, qué tan es cumplido con los proveedores y también en el entorno familiar se ve también aquellos indicadores que te dirían tiene otros gastos que pondrían en juego la voluntad. Entonces, cuando hablemos de voluntad de pago, estamos hablando del cumplimiento de sus obligaciones, del carácter y de su entorno en el negocio y en la familia. ¿Ya? Esto es si se quiere más cualitativo, ¿no? Es algo que el que quiere acceder a esa información tiene que invertir un poquito de tiempo para poderla conseguir. Si no lo hace, está de alguna forma u otra, está disminuyendo la información que debería tomar para poder finalmente evaluar y posteriormente tomarse una buena decisión por el otorgamiento de un crédito. Acá también se habla de la capacidad de pago, que no es otra cosa que a través de los estados financieros que se genera el asesor de negocios con el interesado en el crédito o con el cliente o quien quiere ser cliente, genera estados financieros que le permiten saber si es que tiene o no capacidad, tiene o no utilidad para poder pagar un crédito o incluso qué tanto respaldo patrimonial o cómo está su situación financiera para poder otorgar un crédito. ¿Ya? Pero no solamente hablemos de voluntad y capacidad. Generalmente, y así incluso se está titulando este webinar, hablar de los determinantes de la voluntad y capacidad de pago, pero muchas veces el apuro o a veces nos lleva a dejar de lado lo que se conoce como el destino del crédito. Porque es importante la voluntad, es importante la capacidad, pero también es importante el destino del crédito. Y es importante porque hay que validar realmente que el cliente tenga esa necesidad y también conocer y evaluar el impacto en el negocio. Eh, Pongo un ejemplo así sencillo, ¿no? Y también traído de la experiencia, un buen cliente viene un día y me dice, mira, yo tengo un puesto en el mercado, me dedico a vender especerías, tengo un hijo que tiene 20 años, y mi hijo no está haciendo nada, no está estudiando y me está diciendo que le compre un auto para hacer taxi. Muy bien, le dije. Evaluemos, le dije, ¿no? Pero cuando evaluamos nos dimos cuenta que el hijo no era responsable, que el hijo era muy de tomar los fines de semana, muy amiguero. Y una pregunta que le dije, mira, calificas para un crédito, ya eres cliente buena cantidad de años, siempre has pagado puntual, demuestras siempre capacidad, pero tu destino de crédito no me convence, porque lo que te voy a dar es un problema en lugar de darte algo más seguro, ¿no? Entonces, digamos, si tú quieres que tu hijo vaya avanzando, bueno, con los ingresos que genera del negocio, enséñale un camino, muéstrale un camino en el que él también pueda ser un comerciante, ¿no? Ábrele un negocio, ayúdale a abrir un negocio pequeño y de ahí que él mismo vaya generando ingresos, utilidades y ya, pues, o ganancias si se quieren, para que al final él pueda aspirar a más cosas. El cliente lo pensó y al final, pues, llegaron a abrir el negocio, ¿no? Pero eso es parte importante también, ver si el destino del crédito
tiene esa coherencia además de tener la voluntad y la capacidad. Cuando vamos a la administración de riesgo, generalmente estamos pasando a otra instancia y en esa instancia lo que hacemos es un análisis FODA, que es las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que puede el cliente o el negocio o el ingreso que está. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Es tomamos acciones suficientes y necesarias para poder mitigar ese riesgo. Hay muchas formas de mitigar el riesgo. Algunas puede ser esto, que el cliente quiere hacer una inversión y le digamos, mira, de los 100 que va a costar, ¿cuánto aportas tú? Yo quiero aportar 10, no, aporta 40. No, y más si sabemos que tiene para ponerlo, para comprometerlo más y veamos de que los riesgos de pago atrasado se vayan disminuyendo. O sea, ¿no? Mitigar es ajustar condiciones, ver el tema de garantías personales y reales, ¿no? Este de garantías personales, ¿quién más lo podría avalar? ¿O qué otra garantía formal podría existir a través de un inmueble o un vehículo que sirva de garantía? Y también se maneja o se mitiga el riesgo con algunas excepciones que se podrían dar dentro del crédito. ¿Qué podría ocasionar? Que se apruebe la operación, que se rechace o en algunos casos podría ser observada, ¿no? Que generalmente sucede cuando quienes administran el riesgo vuelven a hacer el análisis, te dicen regresa a hacer el análisis de lo que te puede estar faltando. Todo esto funciona en el comité de crédito. Y ahí es donde se ven los tres puntos principales que deberían ser la voluntad, la capacidad y el destino. ¿Qué partes importantes se van trabajando o tiene que trabajar la persona que evalúe y hace la admisión? Tiene que levantar información. Pero la pregunta que nos hacíamos, ¿no? ¿Cómo levanto información con un perfil de cliente microfinanciero que no la lleva? Entonces ahí entra el tema para yo poder estar seguro de la voluntad, capacidad de pago del cliente, tengo que saber levantar información. Y de una forma amigable y de que el cliente a veces siente que pierde tiempo respondiendo tantas preguntas, poderlo convencer de que levantar esa información es necesaria para poderle otorgar un crédito, ¿no? Y esa información que hoy en día es cada vez es más valiosa, porque mientras más se registre, mientras más se sistematice en los programas o aplicativos que pueda trabajar las entidades financieras, podrá llevar a tomar algunas mejores decisiones que den, o decisiones más rápidas con respecto a la necesidad del cliente. Un nuevo otorgamiento de crédito, venta cruzada, o lo necesario para poder mantener al cliente más tiempo. El levantamiento de información, cuando lo haces construcción del expediente y de los estados financieros, ¿no? Por eso, o sea, yo puedo hacer varias preguntas. No se trata acá de hacer un estado financiero complejo, lo que se trata de hacer algo simple y sencillo como para que puedas tomar una buena decisión, ¿no? Una cosa es ver un estado financiero de una micro y pequeña empresa y otra cosa es ver un estado financiero de una mediana empresa, por irme al extremo, o una pequeña empresa que está en el límite de pasar a una mediana. ¿Por qué? Porque el negocio ha crecido tanto, las opciones de financiamiento, la producción o lo que venda o la especialización de la empresa puede llevar que demande otro tipo de instrumentos financieros, herramientas que te permitan hacer un mejor levantamiento, o tienes que hacer un mejor levantamiento de información. La presentación, análisis e información. Aquí es cuando ya el asesor analista tiene que ir al comité de créditos mediante un análisis FODA, dice, no, mira, acá este es el caso, acá están sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y amenazas, y esta es la información con la cual yo he podido hacer esto y por lo tanto propongo el otorgamiento del crédito. Y en esta instancia final se revisa la propuesta realizada por el analista o asesor y se determina pues si se otorga el crédito. Este cuadro a veces es un poco complejo, ¿no? Pero si se quiere ver de una forma más sencilla, también lo podemos ver. Y es lo que generalmente le cuentan y le dicen al analista cuando llega a trabajar a una entidad financiera. Cuando quiere aprender a determinar voluntad, capacidad, que ya sabemos se complementa con el destino del crédito. Es una regla simple, que dicen, vamos, en tu vida de analista de créditos vas a tener tres conceptos claros.
voluntad de pago, capacidad de pago y destino del crédito. Bien, lo primero que tú tienes que hacer es determinar la voluntad y capacidad de pago. Muchas veces algunos se preguntan, ¿qué es primero, la voluntad o la capacidad? ¿Puede la voluntad superar la capacidad o la capacidad ser más importante que la voluntad? La respuesta sencilla es que las dos tienen que ser positivas, ninguna va a poder suplir a la otra. Y pongo un ejemplo, ¿qué hago yo teniendo la voluntad de querer sacar un préstamo de 100.000 si mi capacidad solamente me da para 5? Entonces, simple y llanamente, a pesar que me tengas mucha voluntad para pagar 100.000, pero no tienes capacidad, simplemente tendría que decirte que el crédito no va. Y sucede igual a viceversa, ¿no? Tienes mala voluntad de pago, reflejada en un reporte de central de riesgo de repente, o en un análisis de tu récord crediticio, intercambiar la información con otros analistas, ¿no? Tienes mala voluntad de pago, pero sí tienes capacidad. Y porque tienes capacidad, te voy a dar el crédito, ¿no? Esto es lo primero que se comienza, ¿no? Dejando un poco el destino del crédito un poquito de lado, porque al final se van a complementar los tres. Entonces, esto nos lleva a tres situaciones. Si tiene voluntad y no capacidad de pago, no debería dar el crédito. Si no tiene voluntad y no tiene capacidad, o si tiene capacidad, tampoco debería dar el crédito. Y al final, lo que te dice la experiencia y lo que debería de ser es que las tres deberían de ser sí. ¿Por qué? Porque ya te demostró que paga bien, tiene capacidad de pago y el destino del crédito sí tiene coherencia y por lo tanto sí merece la oportunidad de otorgarse un crédito, ¿no? Entonces, de esto se trata el tema de la voluntad y la capacidad de pago, ¿no? Entonces, yo estaría dispuesto, no sé, Darío, a algunas preguntas que quieran realizar. ¿Aló? ¿Me escuchas, Quique? Sí, ahora sí te escucho, ¿Me súper escuchas? claro. Sí. Sí, yo tenía Sí, sí. una pregunta. Bueno, tengo varias al interrogar y podemos conversar un poco al respecto. El tema es bien interesante Sí, y tiene mucho que ver con la realidad del Perú. La realidad probablemente, no sé si estamos en 70 o 75% de informalidad en el Perú en general y dependiendo cómo se mida puede ser más todavía. Yo me sí. preguntaba cuando iniciabas la presentación, ¿se ha medido cuántas familias, porque en realidad es un tema que se mide mucho mejor a nivel familia, no tanto individuo, cuántas familias tienen un ingreso, vamos a decir, formal a partir de una actividad dependiente y lo complementan con algún emprendimiento que les permite tener un ingreso adicional? ¿Hay algún estudio que hable de eso? Porque parece ser No, una no, tendencia no. bastante fuerte. Generalmente de lo que se habla, y hay diversas fuentes que hablan de que estamos entre un 80 o un 85% de informalidad, ¿no? Oh, Eh, debe haber algunos estudios de repente más profundos, la verdad que no dispongo de ellos, pero me imagino que el INEI debe tener informes de hogares en los cuales se pueda ver qué porcentaje de familias puede tener ingreso fijo si se quiere y un ingreso adicional, ya sea producto de una MIPE, por decirlo, ¿no? Pero no, yo de algunas encuestas que he visto cuando han trabajado este tema, no sé si lo tendrán así de fino, pero sí se ve cuando solamente uno de la familia entendida como el papá, la mamá y por decir dos o tres hijos, digamos, ¿no? Que el promedio es cinco, ¿no? Que en esa familia constituida pueden haber dos ingresos porque hay dos padres, ¿no? Porque los dos trabajan, pero no he visto si en algún momento determina o no si uno puede ser producto de una MIPE, si se quiere. No he visto esa información. pues sería interesante, ¿no? Saberlo porque siempre se dice, ¿no? O se emprende por necesidad o se emprende por oportunidad. Pero parece que hay un espacio gris, ¿no? Gente que emprende
por prudencia o por precaución, es decir, la inestabilidad de un ingreso dependiente se compensa teniendo un emprendimiento que si te quedas de pronto sin empleo, puedes ponerle todas las fichas al emprendimiento o simplemente como un complemento de un ingreso que no es tan bueno. Eso, Sí, por ¿no? Sí, ejemplo, parece ser un hábito bastante difundido, no le debería ponerle una cifra. sí, lo Parece que se ser, difunde en redes sociales, hay, por decir, algunos ¿cómo le llaman algunas personas que presentan casos de éxito, ¿no? ah, La verdad que lo he visto en TikTok, hay una página del, ¿cómo se llama? Del gurú, el gurú le llama, donde el gurú presenta casos de personas que tienen un ingreso, han tenido un ingreso fijo en determinado momento, lo mantenían en ese momento el ingreso fijo, y en un momento determinado deciden o ven una oportunidad de poder tener un emprendimiento, ¿no? Obviamente por la característica misma de los emprendimientos, no todos llegan a buen puerto, pero sí hay se cita muchos casos de personas que han podido lograr el éxito con un emprendimiento adicional a los ingresos fijos que podían tener, ¿no? Las entidades financieras, lo que sí pueden, y esa información sí la tienen, y dependerá del grado de sistematización de la información, ¿no? Mira, cuando se evalúa en micro y pequeña empresa, se evalúan los ingresos y también hay, dentro del estado financiero que se levanta, también hay un espacio en el cual tú colocas los otros ingresos, ¿no? La experiencia, por experiencia te digo esto, dependiendo también de la entidad financiera, hay entidades financieras que simplemente dejaban esos otros ingresos como una ventana o un dato. Pero hay entidades financieras que ya ese otro ingreso lo desplegaban, ¿no? Y podía decir, es un ingreso dependiente o es un ingreso independiente. Y obviamente, y eso también te dice la metodología de evaluación o la forma de evaluar de las entidades financieras, dice, cuando tú tengas un otro ingreso independiente y ese otro ingreso te sirva para poder otorgar el crédito, porque vas a complementar ingresos, estamos hablando de una unidad familiar con dos ingresos, claro. más de repente, entonces esto lo consideras, ¿no? Y lo tienes que evaluar. Pero ya le está la información ahí. Yo creo que hoy en día cualquier entidad financiera podría decir, de todos mis clientes que tienen negocio, por decir, ¿no? Por decir una cifra, ¿no? El 60% es el único ingreso que tiene. Y el otro 40% considera, el otro 40% tiene, de ese otro 40%, por decirte, el, el 70% es ingreso dependiente y el otro es también por otro negocio. Entonces, podrías tener una estadística, pero ya dependerá, como te digo, de cada entidad financiera cómo pueda trabajar esa información. Y que te podría ayudar a llegar más lejos, incluso, porque cómo administres esa información, pues podrá abrirte un camino de dónde más puedes ofrecer crédito. Claro, porque se abren algunas posibilidades, inclusive hasta Claro, yo entendería que a veces el microempresario puede ocultar parte de su ingreso, los que tienen mayores ingresos, porque no sé, no quiere no, comprometerse y no, mira, yo no creo que sea un tema de ocultamiento de información, porque el perfil del cliente es un cliente con necesidades de financiamiento. Porque ya el mercado de alguna manera te empuja a ofrecer algo más que no tienes actualmente. Entonces necesitas de un crédito que le permita ampliar su producción o ofrecer más productos. Entonces, de alguna manera, como lo dije, ¿no? Cuando el asesor levanta la información, tiene que ser lo suficientemente hábil para poderle decir, hábil es extraer esa información, pero generándole la confianza al cliente para que te diga, ¿no? Y ahorita que estamos conversando, yo me acuerdo mucho que había clientes que a veces eran un poco celosos para darte información, ¿no? claro, Porque por ahí pues se habían enterado de alguien. Acá funciona mucho el tema del boca a boca también, ¿no? Entonces, eso se enteraban por ahí de que alguien había tenido problemas por decir toda esa información, ¿no? Pero en realidad se le decía en ese momento al cliente, dice, mira, la información que tú me das para poder obtener un crédito es una información que queda en reserva entre tu cliente
y la entidad financiera. La única forma que alguien que no sea uno de ellos dos se entere de esa información es que por una orden judicial pidan a la entidad financiera que indique qué ingresos o con qué ingresos se le ha otorgado crédito a esa persona. Pero ya sería un poco más delicado, así que no es tan fácil obtener esa información. Por lo tanto, terminas si se quiere, confiando en la entidad porque no hay problemas. Además, yo por experiencia, yo no he visto que alguna vez un cliente se haya quejado de que le dieron información a otra persona que él no había autorizado. No. O sea, nunca he tenido esa experiencia con un cliente. No se ha dado ese tipo de problemas, debe haber, deben ser muy aislados, probablemente. Sí, sí, puede ser que haya sido aislado, ¿no? Pero digo, por experiencia no lo he visto. O alguien que me haya relatado haber pasado por esa experiencia tampoco. Ahora, hablando de emprendimientos, que son los que mayormente se trabajan a nivel microcrédito, estas famosas startups en el Perú, las entidades de microcrédito están financiando startups, financian este tipo de actividades o requieren otros requisitos. No he visto que actualmente estén financiando esta. Yo creo que eso va ya para otro tipo de banca que imagino que también ya son otro tipo de financiamientos con un poco más de mayor volumen, si se quiere, ¿no? Acordémonos que micro y pequeña empresa, estamos hablando en este caso de micro hasta 20.000 y pequeña empresa hasta 300.000. Entiendo yo que para ver un tema de startup se requería un poco más de capital de los 300, ¿no? Para poderle darle pegada suficiente para poder meterse en este tema, ¿no? De las Sí, startups. Manuel Velarde quería intervenir, quería hacer una pregunta, creo. Sí, sí. Manuel, ¿puedes abrir el micrófono? Sí, hola, Hola, muchas Manuel. gracias por la presentación, muy interesante. Yo quería como que ampliar un pelín para comentar y para tener tu feedback. Como tú sabes, hoy día hay una fiebre, y en los últimos años, una fiebre agresiva por el tema de las fintechs, ¿no? Que son emprendimientos, se les llama, tecnológicos que se centran en algún proceso y es que lo hacen óptimo y digital y tienen fiebre por convertirse en los siguientes Facebook y, ¿no? y neobancos, etcétera, eh, y postulan a ser unicornios, pero la verdad es que de lo que yo poco he escarbado en el tema, casi el 90%, si no 95% de esas fintechs nacen alrededor de los créditos. Y como tú Ujú. bien has remarcado hoy día, el arte de los créditos es la evaluación de riesgos, ¿no? Y contar con elementos, en tu caso, tres muy claros, pero conforme el mundo se digitaliza, conforme el Perú es informal, como bien lo decía Darío, eso se hace cada vez mucho más complicado. Eh, Claro. y estas fintechs que todas nacen alrededor de los créditos o tarjetas de crédito o cosa por el estilo, ¿tú qué me comentarías respecto de eso? Porque yo, de lo que sé, muchas empiezan y rápidamente se venden y se cierran. Entonces, eh, como que no nacen precisamente para resolver algún problema, no logran resolverlo. Entonces, no es un tema solamente de tecnología, sino es un tema más de conocer el negocio, ¿no? ¿Qué comentarías al respecto? Ya, mira, una fintech en microfinanzas, no he visto mucho, por ahí algunas que han querido balancear el tema, pero metiéndose más en el tema de consumo a través de préstamos personales o tarjetas de crédito. Lo que pasa con las fintechs es que tienen un tema todavía pendiente de regulación y otro tema pendiente que tiene es el tema de capacidad, ¿no? Porque difícilmente van a poder competir con una entidad financiera que cuente con los recursos, con la tecnología suficiente como para poderles hacer frente, ¿no? O sea, no, no, no es tan sencillo, ¿no? Lo que sí me parece interesante es que algunos bancos están copiando este tema de las fintechs porque de alguna otra forma lo que te están diciendo, hay procesos que se pueden hacer más sencillos y más cortos, o más sencillos, más cortos, ¿no?
y por lo tanto atraer más clientes, porque finalmente lo que tú buscas con una fintech es buscar ese espacio en el cual la banca no ha llegado con suficiente fuerza y por ahí puedo financiar, ¿no? Pero como no hay mucha regulación en el tema y terminan fracasando porque los indicadores de mora también han sido muy altos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes sostener con ese indicador, ¿no? No puedes, o sea, de una u otra manera, en un momento te terminas absorbiendo los temas de mora, calidad de cartera y por lo tanto fracasa, ¿no? A mí me parece muy interesante porque el BCP sí estaba trabajando en temas de fintech, porque hay muchas cosas que rescatar. Está más orientado al tema de consumo, pero en microfinanzas, una fintech con toda la tecnología que puedas darle y podrás suplir de repente algún proceso, si se quiere, de trámite, de presentación de documentos, pero en microempresas, micro y pequeña empresa, en la cual el cliente tú tienes que extraerle la información y que mucho micro y pequeña empresa o en los servicios microfinancieros, la presencia del analista, o el analista o el asesor de créditos es tan importante y genera un vínculo muy fuerte con el cliente, que eso no lo puedes suplir con tecnología, ¿no? Yo en algún momento leí un estudio que estaban haciendo por el sistema banca de consumo, préstamos personal y querían hacerlo a través de una entrevista, mm, bueno, por el terminal, en la cual te hacían una evaluación en forma de mirar y no estoy utilizando los términos técnicos exactos, pero se puede apreciar cuando hay un aumento una variación en la pupila que te permite identificar si el cliente está mintiendo o no está mintiendo, ¿no? Entonces, pedirle a un sector como microfinanzas, decirle mira, te voy a hacer una evaluación por una entrevista virtual, y sabiendo que es un segmento en el cual, o sea, el promedio de edad es más alto, es 42, 43, 45 años, donde a pesar de que se ha avanzado bastante en el tema educativo, pero las cabezas no están todavía muy habituadas al tema virtual, entonces tienes muchas cosas en contra aún que te impiden poder a través de una fintech, poder avanzar más en este mercado de micro y pequeña empresa. De repente se puede hacer más como te digo, en el de consumo, ¿no? Pero lo veo muy complicado por años, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gracias, Andrés. Manuel. Y ya un poco cerrando, ya estamos llegando al tope del tiempo programado. ¿Y qué hay? Un poco te has adelantado sin mencionarlo, ¿no? ¿Qué habría del uso de inteligencia artificial para el manejo de estas evaluaciones de microfinanzas o para determinar, por ejemplo, capacidad y voluntad de pago? Conoce que se esté aplicando algo, has experimentado de repente muy originalmente a partir de los chats, que ahora los chats GPT y otros productos que están disponibles para que se vayan probando y que se vayan usando. ¿Algo de eso hay ya trabajándose en microfinanzas? Mira, lo que sí se está avanzando más, creo que es en el tema de la evaluación, pero ya con la información a la mano, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, también se dice para el tema pero en el sistema financiero, mientras más información puedas tener y la puedas usar mucho mejor, te va a poder tomar mejores decisiones y hacer temas de campañas crediticias y poder o ofrecer créditos y hacerlo más corto ese plazo, ¿no? De hecho, se hace, ¿no? Por eso que hay procedimientos en los cuales ahora mi banco lo señala y que se viene trabajando ya hace años, es que el cliente el momento que va y paga su última cuota, y por decir, no ha tenido la visita del cliente y es un cliente que en el tiempo, digamos, 3, 4 años, siempre solicita 5.000 y de ahí no se mueve. Entonces, ¿para qué vas a pedirle la visita del asesor de repente, no?
y mejor ya ofrécele de frente los 5.000, total siempre paga puntual, ¿no? Y nunca hemos tenido problemas con él. Pero esa parte del proceso la haces en base a información que tú ya tienes, ¿no? Y lo único que estás haciendo es usarla de una manera que te permita tomar ese tipo de decisiones. Pero a pesar de que, mira, que ese proceso te permite tomar riesgos, y es más, mira, voy a hacer un ejemplo. En el año 2007-2008, mi banco quería ser el primero en micro y pequeña empresa, y en ese entonces, o en micro creo que era más que todo, en ese entonces como que quería ganarle al BCP, ¿no? Entonces se tomó la decisión de hacer una línea, que tenía que ofrecérsele al cliente algo que te diga que, que le puedas ofrecer un crédito de forma rápida para que puedas crecer tu participación de mercado, ¿no? Y se hizo un modelito, y te digo esto, cuando yo le pregunté a la persona que hizo el modelo, le digo: "¿Y cómo tú has determinado que esta persona merece una línea de crédito?", ¿no? Porque estamos hablando de que si tú quieres ganar participación de mercado, no solamente sobre tu base de clientes, sino también sobre aquellos que no son tus clientes o que en algún momento fueron. Entonces él me dijo: "No, mira, yo lo que he hecho, simple y llanamente, me he ido a central de riesgos y lo que hemos hecho es fijarnos en aquellos clientes que, por decirte, ¿no? En el año pasado tenían un endeudamiento de 50, por decir una cifra. Hoy en día tiene 10 o 20, por decir una cifra también, y siempre vemos que está 100% normal. Y lo cruzo en central de riesgos y me dice que no ha pedido ninguna información de crédito con nadie. Entonces, este pata tiene capacidad de 50 a 20, tiene para 30 más. Entonces, le mando pues una carta y le digo: "Mira, tienes 30 y te lo doy a 12 meses, ¿no?". Y mucha gente sacó el crédito y bacán, pues, ¿no? Se ganó participación de mercado, se tuvo buenos resultados, pero no se midió otras cosas también que eran importantes, por decir, la participación del asesor de créditos, ¿no? Porque el asesor de créditos verifica que la persona vive ahí, vive en la misma casa, tiene el negocio, y esto sí se le puede volver a evaluar un crédito. Acá no se hizo eso. Acá simplemente fue 50 menos 20, 100% normal, y ya funda el crédito. Y te encontraste en el camino de que fueron un montón de gente a sacar el crédito, gente que ya no vivía en las casas, gente que ya no tenía negocio y que después no te pudo pagar, ¿no? O sea, ahí, mira, con información se construyó una forma que por un poco. Eso, la inteligencia artificial lo puedes hacer ahora mucho más rápido. Pero lo que sí tienes que considerar, y de alguna forma yo veía, a veces se reclamaban esto, se envía una carta primero el paquete de cartas, se le asignaba a los asesores, y a veces el asesor iba, buscaba y no encontraba, y decía: "Ah, no, pues no le encuentro a quién le voy a dar", ¿no? Entonces el porcentaje de efectividad en la entrega de cartas era muy bajo, hasta que alguien de marketing agarró y dijo: "No, ahora contratemos un courier y que lleven las cartas". Y por casualidad, pues la coge alguien que ya no está capacitado para el crédito. Ese proceso hoy día se puede hacer cada vez más rápido. Pero también ese proceso, el uso de la inteligencia artificial que te permite medir esa capacidad de pago, también hay que contrastarla hoy en día con otro tipo de situaciones. Por decir un ejemplo, ¿no? La- ¿Cómo está la economía ahora? Porque estamos hablando del 2007, bueno, 8, 9, la situación económica estaba mucho mejor, ¿no? Pero hoy en día, por decirte, no se podría hacer de repente, se puede hacer el ejercicio, el procedimiento, pero el otorgamiento del plazo ya no tendría que ser tan largo, sino más corto. No sabemos cómo mides también el tema de seguridad, ¿no? En tu información, ¿no? Si de repente puedes hacer un poco de georreferenciación, meterla en tu modelo y de análisis, y de repente decir: "No entres en estas zonas que son consideradas peligrosas". Pero yo creo que sí se hace, pero ya de hecho se está haciendo de una forma más fina, ¿no? Más de lo que se hizo, la primera vez que se hizo, creo yo, en el 2007, 2008, que se hizo en microempresa, ¿no?
Bacán, interesante. Entonces, habría así algunas cosas que se puedan realizar, otras Sí, que se han hecho previamente, hay cosas muy rescatables, ¿no? claro, Muy y se han hecho que se aproximaban a lo que ahora la inteligencia artificial podría procesar mucho mejor, ¿no? Pero siempre sí, hay el punto de la información necesaria, ¿no? Si es que tenemos la claro, información de calidad para poder tomar la información, porque la inteligencia artificial se alimenta de la información, bueno, de la data, pero se alimenta de información que tiene que manejar un cierto nivel de validación, mínimo por lo menos. claro. Y eso es trabajo de campo muy fuerte en En microcrédito. microfinanzas, como dije, es muy potente voy a decirlo de alguna manera, el veredicto del asesor, ¿no? Porque tú le puedes dar de repente N campañas, ¿no? Pero si desde el punto de vista del asesor, el cliente no merece ofrecerle esa campaña, lo más probable es que uno tenga que aceptar que no la ofrezca, ¿no? No obligarlo a salirse de ese canal para poder tener mayor efectividad en corto plazo, pero mediano a largo plazo después se ven a veces las consecuencias, ¿no? Voy a ver, duda. Vicky, que bueno, muchas gracias. Entonces, te dejo para las últimas palabras. Vamos a terminar las tus últimas palabras, termino la grabación y estamos publicando lo más pronto posible en nuestras redes para compartir también con aquellos que van a ver en diferido esta presentación. Muchas gracias. Sí, gracias por permitirme participar y creo que ya en los próximos días debemos estar publicando la realización de este curso con más detalle, ¿no? Un curso de 8 semanas que está más orientado a quienes están ingresando al tema de microfinanzas, otorgar créditos a micro y pequeña empresa, y que de alguna forma creo que también podemos apoyar para aquellos interesados que no tienen que esperar estar en la entidad financiera para recibir esta capacitación, ¿no? Sino que podemos contribuir para que vayan mejor preparados, por lo tanto tengan el éxito que quiere todo funcionario de crédito, ¿no? Que quieres tener una cartera de buen tamaño, con buenos indicadores de crecimiento de la cartera, con calidad, sobre todo, ¿no? Baja mora, y que estos resultados le permitan tener una de la entidad financiera que escoja pues trabajar, ¿no? Perfecto, Gracias, muchas Darío, gracias gracias. nuevamente y gracias a todos los presentes. Ya nos estaremos comunicando para las próximas actividades, la cátedra de verano en Magister Libertad. Un abrazo a todos. Gracias. Abrazo también, Darío.